mis super padres, qué gusto volver a encontrarnos después de un mes. Estamos de vuelta en nuestra segunda temporada con muchos más temas porque ustedes nos han pedido, nos están escribiendo constantemente, diciéndonos qué es lo que quieren saber más, cuáles son esas respuestas que como padres quieren tener. Y hoy hablaremos de un tema interesante e importante que es primeros auxilios. ¿Qué son los primeros auxilios? ¿Cómo actuar ante una emergencia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Lo conoceremos hoy. Pero antes, ¿quién es nuestro invitado hoy? Luis, cuéntanos. Hola Cintia, saludos a todos nuestros superpadres. Bienvenidos a nuestra segunda temporada. Y el día de hoy, en nuestro primer programa, tenemos la visita del licenciado Steven Carpio. Él es técnico provincial en atención prehospitalaria de la Cruz Roja Junta Provincial de El Oro. Y le damos la cordial bienvenida a los estudios de UNEJU TV. Steven, qué gusto tenerte acá y quiero agradecer a la Cruz Roja de aquí de nuestra provincia del Oro por darnos el paso, por traer con nosotros al licenciado y que nos pueda acompañar porque vamos a hablar hoy de primeros auxilios. Steven, bienvenido. Muchas gracias, Cintia. Claro, también Cruz Roja agradeciendo el espacio que nos ha permitido, UNEJU TV también, en donde podremos pues sacar a relucir muchas cosas que a veces como padres de familia tienen un poquito de desconocimiento sobre lo que son primeros auxilios básicos. Aquí estamos. Perfecto. La primera pregunta, y creo que la más importante para iniciar es, ¿qué son los primeros auxilios? Porque podemos decir, primeros auxilios, yo pienso que es, mi primer grito ante algo que me está pasando. Pero ¿qué realmente son los primeros auxilios? Claro, verás, los primeros auxilios en sí, la mayoría tiene desconocimiento, pero no son nada más que las primeras técnicas o los primeros procedimientos que realizamos cuando observamos una situación de riesgo. Entonces, en sí vendrían a ser cada uno de los procedimientos que vamos a realizar, no profesionales, antes de que llegue un profesional en sí a realizar ese tipo de actividad para poder salvaguardar la vida de la persona, en este caso los niños. ¿Cómo podemos definir si es un primer auxilio, o sea, definir si es primer auxilio o es ya algo como una atención de una persona profesional que ya tenga más conocimientos del tema y todo eso? ¿Cómo lo puedo definir? Claro, separando muy bien lo que es un primer auxilio a una atención ya profesional, pues dentro del hogar en sí, basándonos en los niños, un primer auxilio podemos determinarlo como un atragantamiento, un golpe de calor, algún tipo de convulsión que sufra un niño en sí, raspaduras, algún tipo de corte que puedan tener en casa o en los lugares donde estén teniendo su educación en sí. En cambio, la diferencia entre atender una emergencia es cuando varios factores se juntan en sí. Por ejemplo, puede ser un choque automovilístico, algún tipo de herida por cualquier tipo de arma cortopunzante o algo que en donde se tenga que intervenir más profesionales de la salud. Eso en sí sería. Para poder saber tener bases de primeros auxilios, es importante que los padres que están aquí, nuestros superpadres, conozcan un poco más, se capaciten, porque no creo que es como, oye, es mi intuición, me lanzo ahí a ver qué pasa. ¿Qué es la recomendación que podemos dar a un padre de familia ante alguna situación de riesgo para el niño o el adolescente? Porque acá nos están viendo niños y adolescentes, o sea, padres de niños y adolescentes, o cuidadores o encargados de niños. Claro, las recomendaciones en sí serían pues basarse en que no solamente tienen que ser cosas que uno tiene por creencia. La mayoría de los padres tienen por instinto a seguir caso a lo que hicieron los padres de nuestros padres, en donde quizás tienen un poquito de prevalencia en ahora, pero existen lugares, existen centros, existen personales capacitados que brindan de manera gratuita este tipo de conocimientos. Se realizan capacitaciones dentro de las escuelas en donde se los invita a los padres de familia. Se realizan invitaciones dentro de centros educativos adicionales, en lugares públicos como en los parques. Entonces, siempre ha habido la importancia y Cruz Roja tiene una de esas iniciativas de no solamente quedarse con los conocimientos, sino que sus voluntarios lo imparten a través de charlas que son completamente gratuitas. Acudimos a los centros educativos, se realizan en espacios abiertos como parques, en donde por ahora, por esto de COVID, pues se ha tenido un poco de recesividad, pero se lo sigue haciendo. Los padres igual tienen la oportunidad de en plataformas digitales poder educarse un poco. Así es, la autoeducación importantísima. Exacto. Justamente hablabas, mientras mencionabas cuáles son
los primeros auxilios, en qué momentos debemos actuar ante una emergencia con nuestros pequeños. Este programa justamente se crea porque una de las seguidoras de Super Padres nos comentó en un caso que ella tuvo y dijo, no puede ser que yo no haya sabido actuar bien ante una situación con mi hijo. Y creo que es importante que se tome este tema en cuenta en Super Padres porque su hijo tuvo una convulsión que al principio llegó a pensar ella que esta convulsión era porque su hijo estaba totalmente grave, le hicieron muchos exámenes en su cabecita y resulta que había sido producto de una fiebre. Entonces, ahí va cómo actuar ante una emergencia como esta, porque incluso esta seguidora nos decía que había actuado de una manera incorrecta, que obviamente después cuando había estado en el lugar le habían dicho que no tenía que haber hecho eso, que había sido un error, que fue justamente ponerle los deditos, su mano en la boca, porque tenía miedo que el niño al momento de convulsionar, porque esto dura un tiempo que es corto, pero para un padre es una eternidad. Entonces, que puso las manitos en la boca de ella y que eso no estaba bien, no era lo correcto. Entonces ella decía, bueno, no quisiera que si en algún momento alguien llega a pasar por esto, no haga o no cometa el error que yo cometí. Y justamente por eso creamos este espacio. Ella dijo, nuestra seguidora nos dijo, es importante que hablen de primeros auxilios. Aquí está justamente Steven para dar esos tips, esos conocimientos importantes para que nuestros superpadres sepan cómo actuar en casos de que nuestros pequeños tengan una convulsión, tengan un desmayo, tengan algún golpe, qué es lo que hacemos. Entonces, para llegar a esto ¿por qué no debo ponerle las manos en la boca al pequeño? Claro, y antes que nada, pues me daría gusto mencionarles un poco sobre qué es lo que a veces no se debe hacer, porque ante cualquier emergencia, cada una de las situaciones en los primeros auxilios que tengo que dar, pues tiene sus procedimientos en sí. Pero lo primordial que siempre se trata de enseñar, indicarle a los papitos es pues que ante todo sé que estamos tratando con nuestros familiares. Es como que un poco delicada la situación en sí, pero mantener la calma ante todo. Eso es lo primordial. Saber qué se puede hacer y pues no actuar de manera incorrecta porque como mencionaste el caso, quizás pudimos agravar la condición y no tanto del niño, sino un poquito también de la mamita, porque hablando un poquito de convulsiones, es como que un poquito delicado el realizar movimientos bruscos. Una convulsión no es nada más que la interrupción de los impulsos eléctricos del cerebrito, un funcionamiento que tiene que tener ahí. Entonces, al momento de que ocurre esta interrupción, pues los músculos tienden a tensarse. Entendemos o debemos entender que en la mandíbula tenemos músculos y son un poquito fuertes al momento de que se tensan. Entonces, quizás una simple convulsión pudo convertirse en algo más. Pudo haber daño de tejido porque al momento de meter los deditos dentro de la boca, quizás sin error o sin querer, pudo realizarse una mordida. Claro, porque estamos inconscientes, el pequeño está inconsciente. Y dependiendo, atrás cámaras hablábamos, dependiendo de la edad, ¿no? Exacto. No es lo mismo hablar de un niño de 1 añito con un niño de 6, 7 añitos, en donde su dentadura pues ya está formada. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cositas. Hay muchas indicaciones que hay que seguir. Y créanme, la mayoría de estos de aquí son muy sencillos. La mayoría de primeros auxilios que se tienen que manejar es tipo básico. Aunque parezca un poco fuera de lo común, pero suele ocurrir de manera muy cotidiana. Uno de ellos tenemos también lo que son los atragantamientos, en donde... Comunes. Yo creo que, o sea, a veces hasta con la comida, como que se engalillan y uno dice, ay, y no sabes qué hacer. Y me ha pasado. Y realmente, la verdad, para serles sinceros, he tenido que actuar otra persona, porque como no sé qué hacer, he tenido que decirle, papi, ¿qué hago? O mami, ayúdame, porque en realidad a veces no tenemos esa preparación que parece está al alcance de nuestras manos, ¿no? Porque inclusive con mucha tecnología, bueno, saber también canales oficiales, no podemos ver cualquier cosa, cualquier video para capacitarnos, ¿no? Pero cositas pequeñas no sabemos cómo hacer y puede llegar a otra consecuencia el hecho de que nos quedemos ahí sin hacer nada. Exacto. Y bueno, es muy importante entender que también hay recomendaciones para evitar este tipo de incidentes, que creo que es lo primero que se debe manejar con respecto a los primeros auxilios, que es la prevención. Como mencionaste, no solamente pues, puede producirse por un objeto extraño, sino cuando están comiendo,
que es lo más común a veces. Y sí, un poquito la desesperación aumenta, pero sabiendo actuar de manera correcta y utilizando las técnicas necesarias, va a salir esa situación. Pero bueno, ya, yo sé que no estábamos preparados para hacer Exacto. ninguna técnica ni nada, pero ¿cómo debería yo hacer? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer en caso de que haya esta situación con el niño? Ok, muy bien. Lo primero que se debería verificar es, hablándolo un poquito así para que los papitos nos puedan Sí, entender. lo más sencillo. Ok, Yo te ok. dije lo más simple para que podamos todos entender. Exacto. Hablándolo así un poquito sencillo, es como que primero verificar si el alimento o el objeto que tiene dentro de la vía aérea lo está obstruyendo de manera total o de manera parcial. ¿Qué es total y qué es parcial? Ok, obstruirlo de manera total es que no se tenga ningún tipo de ingreso de aire. Por ejemplo, es cuando está a cero. En cambio, parcial es que se tenga un poco de ingreso de aire, el niño pues esté tosiendo, esté emitiendo algún tipo de sonido. Ahí vamos con eso. Ok. Entonces, en el caso de que se tenga de manera total, vamos a ver algo muy común que es la coloración azulada en los niños. Cuando pierden esa falta de aire que tienen, les da esa coloración, entonces, ok, sí hay que preocuparnos un poquito y hay que aplicar maniobras. Una de estas maniobras es muy conocida a nivel mundial, la maniobra de Heimlich, en la cual debemos colocar a la altura donde se encuentran nuestros niños, dependiendo del pediatra también, del niño en sí. Colocarlo en posición contraria como nos encontramos nosotros. Así. Exacto. Frente a frente. De No, espalda. así. Exacto. Nuestra espalda Ya. con nosotros. Ya, contrario. Y darle pequeñas palmadas en la espalda, obviamente, Sí. inclinándolo ligeramente hacia adelante. En donde Lo hacemos así. Exacto. Lo colocamos y le damos palmadas. Exacto. Mientras el niño sea... ¿Pero en dónde? ¿Aquí o como aquí en la parte? O sea, En la qué partecita parte? de la espalda tenemos unos Aquí. huesitos grandecitos. Aquí, Les ya. conocemos como escápulas, no sé Ya. si, unos huesitos grandecitos. Entonces, coordinadamente en la parte posterior, entendiendo que solamente tenemos que hacer eso en niños menores, por ejemplo, de 1 o de 2 añitos. Cuando los niños ya son más grandecitos, pues la maniobra cambia. Ya los golpes no son de manera enérgica en la parte posterior, sino que trabajamos en la parte del ombligo, verificamos por donde se encuentra más o menos la boca del estómago, Ya. hacemos una ligera presión con nuestra manito dominante, ingresamos hacia adentro y hacia arriba. A medida que hacemos eso, forzamos a lo que es, o inducimos lo que es la tos. Entonces, pues ahí es donde los niños tienden a expulsar el objeto o el alimento que en sí ha obstruido la vía. Entonces, dependiendo de la edad, son las técnicas con las que se manejan en sí. Claro, aquí lo que estamos haciendo es algo súper sencillo, Ajá. súper superficial. Obviamente es importante y nosotros como hace un tiempo atrás los docentes de una institución educativa recibieron y reciben capacitaciones, justamente está la Cruz Roja y otras entidades que capacitan. ¿Para qué? Para que puedan también hacerlo en casa y en las instituciones educativas, para saber cómo actuar como docentes, porque estas cuestiones pueden pasar incluso en el lunch de la escuela, puede pasar en la casa o puede pasar en el vehículo y nosotros tenemos que parar todo para poder saber cómo actuar, porque puede meterse o introducirse monedas, por ejemplo, en el caso de una moneda que los niños son un poquito curiosos y todo, por ejemplo, ¿podemos hacer esta misma acción o una vez que ya se la traga tenemos que esperar? Porque yo he escuchado casos ya. Exacto, hay casos y hay casos. Sí. Entonces, dependiendo del caso, si el objeto pues ha pasado y no causa una obstrucción en sí y el niño puede respirar, pues la recomendación inmediata sería acudir al centro de salud más cercano donde un profesional podrá evaluar y ver qué tipo de tratamiento se debería realizar. Entonces tampoco es como que un poquito indicativo saber hasta qué punto avanzar con un primer auxilio, porque tampoco somos profesionales. Exacto. Y debemos cuidar muy bien. A veces por tratar de hacer un bien, hacemos mal. Claro, y sobre todo, bueno, yo creo que ahí es la prevención, que dejemos que nuestros hijos no se metan monedas a la boca, porque eso creo que es lo también importante, cuidarlos mucho, mirarlos mucho, y bueno, lo de los alimentos, eso sí es algo que sí pasa, muy a menudo nos ha pasado, incluso en los adultos. Llega un momento en donde a veces estás comiendo y no masticaste bien los alimentos y te quedas así como... Exacto. Que entonces son cosas... que aparentemente son sencillas, pero si no sabemos actuar, la persona que está junto a nosotros no hace nada y todos se quedan de brazos cruzados, o sea, sí puede también tener una complicación. Claro, es por eso que siempre tratamos de, cuando explicamos un primer auxilio, tratar de que la gente, bueno, ante todo la desesperación puede provocar algún tipo de respuesta que no sea la correcta,
y como se estaba mencionando, podríamos agravar la situación. Entonces lo primero que siempre debemos mantener pues la calma ante todo momento y no convertirnos en una víctima más y poder ayudar pues y dar la respuesta oportuna. También teniendo en cuenta que debemos informar al servicio de emergencias ECO 911 en caso de que este tipo de situación se salga de nuestras manos, en donde pues el profesional correspondiente llegará a la atención, se evaluará y se dará el tratamiento adecuado. Hablábamos de golpes de calor. Exacto. ¿Qué pasa con los golpes de calor? Bueno, por lo general en temporada cuando el sol, la mayoría de la gente pues ocurre de que van a la playa, de que van a lugares abiertos en donde la temperatura pues se eleva lo suficientemente fuerte como para que los niños, que son los más susceptibles a eso, porque a veces uno está cuidándose bajo una banquita, pero los niños al parque, al juego, están en el sol. Entonces es ahí donde nos deslindamos un poquito de ellos y tiende a ocurrir este tipo de golpe de calor. ¿Y qué es el golpe de calor? Pues nada más que la elevación de la temperatura de los niños. ¿Y cómo nos podemos dar en cuenta de eso? Pues porque ellos mantienen un calor corporal normal, ya que los manejamos en ciertos rangos, pero en el caso de que esos rangos, como papito, nos damos cuenta al momento de topar o sentir al niño, pues vemos que está con un poquito de temperatura, o quizás no nos damos cuenta por las actividades que estamos haciendo, pues puede empezar con simple deshidratación. Esa deshidratación puede convertirse en algún tipo de fiebre y luego producirse en algún tipo de desmayo. Entonces, quizás en algunos casos, convulsiones en sí. Entonces, aquí me quedo admirada porque cómo va pasando el proceso. Va primero deshidratación, luego viene la fiebre, luego convulsión y ¡wof! Esa situación puede llegar a pensar el padre que nuestro hijo va a morir, porque Exacto. es lo primero que pensamos en caso de que vemos a nuestro hijo con una convulsión. Vamos a decir, Dios mío, ¿qué le va a pasar? Esto es súper grave. Lo que la mayoría piensa cuando pues observa, y es obvio, pues viendo que existe esa situación, pues cualquier padre de familia va a decir, algo está pasando, algo malo está sucediendo. Pero todo eso se podría evitar si tuviéramos los recursos necesarios. ¿Cómo evitamos un golpe de calor? Pues si vamos a un lugar donde va a haber bastante cantidad, la prevención lo es todo. Prevenir antes que lamentar, el lema que siempre se utiliza. Pero en caso de que, por ejemplo, se nos salió de las manos, el primer punto era que se deshidrataba, ¿verdad? Entonces, ante una deshidratación, tratar de recuperar esos electrolitos que ha perdido a través de agua, a través de soluciones hidratantes, protegiéndolo contra el sol con gorritas. Entonces, se puede prevenir a que no llegue hasta el caso extremo que estábamos mencionando. Todo depende de los cuidados que se dé antes de, y es donde viene muy marcada la palabra primeros auxilios, la actuación inmediata antes de que ocurra algo peor. Claro, saber actuar. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que no? O sea, que de verdad no lo hagas. O sea, eso es como que para ponerle, si podemos ponerle ahí una cruz a los padres, super padres, que no lo tienen que hacer. Exacto. A ver, dependiendo de la situación, en la mayoría de primeros auxilios que se tienen que dar, pues lo primero que no se tiene que hacer es perder la compostura, perder la calma o quizás realizar movimientos innecesarios que quizás puedan alterar la condición de que esté pasando el niño. Un ejemplo simple, están en una casa y un niño sufre un golpe, sufre del doble de su altura, sufre una caída. Lo primero como padres que queremos hacer, pues el niño está desmayado, muévelo rapidito, llévalo a algún lugar, pero no sabemos si el niño sufrió una fractura. Al momento de movilizarlo quizás podríamos condicionar a que algo más suceda. Entonces, mantener la calma, evaluar si existe algún tipo de daño adicional. Eso de mantener la calma, Exacto. La verdad es que, Steven, voy a ser sincero, es medio difícil. Muy complicado. Es un poco complicado sobre todo las mamás y un padre de familia, quizás el medio, los abuelos, bueno, no sé, porque las abuelas son hasta más chochas todavía, pero ante eso, o sea, uno sí se pone un poco alterada, de Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Qué hago? ¿Qué? Pero siempre hay un cuerdo, ¿no? Creo que en el momento siempre hay un cuerdo que está más tranquilo y dice, bueno, hay que llamar a emergencia, hay que llamar a un médico. Pero ya, lo primero que no debemos hacer es no moverlo. Exacto. Y como te estaba explicando, dependiendo de la situación y explicando un poco de lo que eran
alguno de los primeros auxilios. En el caso de que un niño sufra alguna quemadura, ellos siempre son inquietos y pasan en la cocina o en algún momento se van a quemar con algo, pues lo primero que no deben hacer es tratar de colocar algo helado o algo que no esté a la temperatura ambiente encima de la quemadura. Se ha verificado ante estudios de que los tejidos no se recuperan en sí o no tienen la cicatrización necesaria. Entonces, lo que no se debe hacer ante una quemadura, pues inmediatamente colocar algo frío, un trozo de hielo o algo. Claro, es verdad, quizás dicen para que calme un poquito el dolor, pero es muy indicativo no hacerlo, ¿sí? En el caso de que estén pasando por algún proceso de convulsión, una crisis convulsiva, no tratar de introducir nada en la boquita del niño en sí o del paciente en este caso, porque puede provocar o alterar o hacer algún daño adicional. En el caso de que se esté atragantando o que esté vomitando, pues no levantarlo, no intentar retirar nada de la boca porque puede ser un poco peligroso en sí. En el caso también de que un niño tenga alguna fractura, la mayoría de los niños por lo general siempre tienden a golpearse, a ramillarse. Cuando esto de aquí no es un poco controlado, pues tiende a haber algún tipo de problema. Y es ahí donde los papitos a veces quieren movilizarlos, no moverlos. ¿Qué más te podría decir? Hay bastantes. Diversas situaciones dependiendo de, hablamos de desmayos, en los desmayos me decías por golpes de calor, puede haber desmayos por otras situaciones, nos pasaba muy a menudo, recuerdo en los momentos cívicos, siempre había, normalmente, no sé si les pasa a los espectadores, pero siempre había algún momento, alguien se la llevaba en la inspección, se la tenía que retirar, inclusive en las instituciones educativas, bueno, siempre se da eso. Netamente puede ser por deshidratación, porque no desayunó, porque estuvo parada todo el rato y no fue desayunando bien. Claro, la alimentación juega un pilar muy fundamental aquí porque entendemos que no solamente puede ser por un golpe de calor. Imagínate que alguien no haya desayunado bien y la noche anterior tampoco y está expuesto quizás a estar de pie durante horas. Entonces lo que puede provocar en sí es un cansancio excesivo y puede producirse un desmayo. Pero los desmayos por lo general, y como hemos podido ver en los minutos cívicos, no dura más de unos minutos. En sí la persona se reposiciona pues y lo que se mantiene en sí es que trate de reposar un poco. Ahora, hablando en terminología médica, pues falta de hierro, baja cantidad de azúcar en la sangre. Y ahí también hay que tomar como que en cuenta que puede haber ahí una consecuencia adicional si es que siempre pasa esto. Exacto. En un momento cívico. O sea, ya decir, bueno, ¿por qué le está pasando esto? Cuando las porque siempre te están repiten. pasando, es muy repetitivo que pase. Entonces, bueno, ahí también hay que tomar en cuenta y ahí sí ya existiera un médico porque ya no es deshidratación, ya no es por el sol, ya no es por sino que ya es algo constante que puede ser, tiene que ver con la salud de. Exacto, muy bien. Ahí es donde también juega otra parte muy importante, el saber hasta qué punto yo puedo ayudar y puedo dar recomendaciones. La mayoría de veces omitimos las consultas médicas o los papitos mismos omiten el ir a cierto centro de salud porque no están acostumbrados. Porque no es necesario. Exacto. Entonces no es necesario, yo lo veo bien. Exacto. Pero cuando estas condiciones se repiten, sí es necesario encontrar la ayuda de un profesional para que pueda darnos un diagnóstico de lo que está pasando en sí. Cuando algo ocurre de manera inesperada, quizás se la pueda solucionar en el momento, pero cuando esas situaciones se repiten es porque hay un factor que está haciendo que eso ocurra. Entonces ahí la recomendación de un médico, pues muy saludable, muy bueno para él. Excelente, muchas gracias, licenciado Steven Carpio, quien es licenciado en emergencias médicas. Quiero agradecerle por acompañarnos. Siempre nos gusta, antes de finalizar, porque no veo preguntas por ahí, estamos en vivo, no veo preguntas, pero antes de finalizar, siempre nos gusta que veo saludos de Ani Arriaga. ¿Me puedes, por favor, ir moviendo para ver de quiénes son los saludos que están con nosotros? Gracias por acompañarnos. A Mónica Urdín, Patricia Feijó, Jennifer Jara, a Ailis, a ver, no veo muy bien. Andrea Cedillo, Brian Robles, Elvia Tigre, bueno, gracias por conectarse. Quiero, Steven,
Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias a la Cruz Roja Ecuatoriana de aquí, de la provincia del Oro, pues también por darnos esta apertura, traerte a ti como invitado y sobre todo porque, bueno, has podido despejar un poco más este tema importante que yo creo que los padres debemos, me incluyo, seguirnos preparando, capacitándonos para saber cómo actuar, porque estas cuestiones no son cuestiones que uno las planifica, son situaciones que se pueden dar en cualquier momento, no solo con nuestros hijos, sino con cualquier miembro que esté cerca y conocer, tener un poco de conocimiento es prudente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mensaje que podemos dejar a nuestros super padres con respecto a los primeros auxilios? Bueno, en sí, saber hasta qué punto actuar, seguir las recomendaciones del personal cuando a veces se da una indicación, tratar de no solamente quedarse con lo básico del hogar, sino instruirse un poquito más y sobre todo pues tener los cuidados preventivos para con los niños en sí. Sabemos que por su edad, su hiperactividad, realizan muchas actividades en las cuales se ponen en riesgo de manera individual, pero teniendo el cuidado preventivo podríamos evitar este tipo de situaciones. Por ahí vi un mensaje, el mejor docente, cuentan Sí. un poquito, das clases en la Cruz Roja No, ¿Eres docente? hace un tiempo atrás pues inicié en una empresa en donde me dio la apertura para iniciar como docente y pues ya llevo más de un año Ahí también me realizando. contabas que tienes 10 años también, más o menos de formar parte de Cruz Roja. Claro, sí, también empecé desde muy pequeño ahí, me dieron la oportunidad, empecé como un voluntario más, realizando actividades como la que realizan algunos de mis compañeros ahora, labor comunitaria, ayuda a personas que lo necesitan y han pasado los años y sin darse cuenta pues uno ya ha cumplido 10 años dentro de la institución, grata institución que la verdad le agradezco muchísimo porque me ha abierto las puertas para muchas cosas, tanto para mi vida profesional como personal, entonces muy agradecido con Cruz Roja, con las personas anteriores y con las que están ahora. Excelente. Te quiero agradecer, Steven, por acompañarnos. Quiero agradecerles a los super padres por estar también con nosotros. Nos vemos el próximo jueves, 18 horas por UNEJU TV. Y les recordamos que estamos en YouTube también, luego también en Facebook, siempre conectados a través de UNEJU TV. Que tengan una excelente tarde o noche. Chao, chao.